Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Estamos estudiando hoy el tema Jesús, el Hijo de Dios. Ayer estudiamos el tema Dios el Padre. Ahí lo puede buscar en la página en YouTube. Hoy estudiamos el tema Jesús, el Hijo de Dios. Y para iniciar, vamos a empezar con esta primera versículo que se encuentra, ya lo vamos a buscar acá. Un momentito. Mm. Vamos a ver, vamos a hacer un poquito más pequeña la imagen para poderme movilizar aquí. Ok, ahora sí, con este versículo, a ver, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4 y versículos 7, 8 y 9. Leemos primeramente donde dice, amados. Amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Versículo 9 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para nosotros. ¿En qué se muestra el amor de Dios para con nosotros? Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, el amor de Dios se muestra en que Él envía a su Hijo único. La palabra unigénito recuerda que dijimos que es del mismo gen, único en su gen. Yo puedo tener un hijo que si yo no creyera por alguna razón que no es mi hijo, puedo hacerme una prueba para ver si él tiene mis genes y se puede analizar o ver si realmente es mi hijo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Tiene su misma naturaleza y su misma esencia. Y ese único hijo, imagínese, el único hijo, y aún así, tal es el amor del Padre que envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él o por él. Hechos capítulo 8 versículo 37. Tan importante es, hermano y hermana, creer, aceptar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que muchas veces se nos dice en la Biblia, muchas veces que Jesús es el Hijo de Dios y no en la encarnación, sino antes era el Hijo de Dios y sigue siendo el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Por eso cuando Felipe, recuerdan a Felipe cuando alcanza el carruaje y el eunuco está leyendo el libro de Isaías y le dice, sea, ¿entiendes? Y el eunuco le dice, ¿cómo? Si no hay quien me explique. Y él explica. Al final de esto, cuando llegan cerca de donde hay agua, Felipe le dice, bueno, el eunuco le dice a Felipe que quiere ser bautizado. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees que, ahí no lo dice, si crees que, pero con la respuesta de el eunuco sabemos qué es lo que él tenía que creer. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué necesitaba el eunuco para ser bautizado y pertenecer a la iglesia que Dios había levantado? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso Felipe le dice, si crees de corazón o de todo corazón, bien puedes. ¿Qué tenía que creer? La respuesta, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Importante, hermano y hermana, poder creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos sigue diciendo en Mateo capítulo 16 versículo 13 y es una cita muy conocida por todos, que dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, y les pregunta,
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, Jesucristo, hablando Jesús de sí mismo. Y muchas veces sucede esto en la Biblia. Y dicen, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Y él, Jesús, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y usted sabe la respuesta, hermano. Veámosla en el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda que la palabra Cristo se aplica a la naturaleza divina de Jesús y Jesús la naturaleza humana. Por eso está la palabra Jesucristo, que realmente es Jesús el Cristo separado, aunque hoy en día la mayoría de Biblias lo pegan en español, no en inglés, no la King James, aunque otras versiones en inglés seguramente que también. Pero bueno, Pedro le dice lleno del Espíritu Santo, revelación del Padre. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Jesucristo era el Hijo de Dios. Eso lo dijo Pedro por revelación del Padre mismo. Por eso dice Mateo 16:17. Entonces respondiendo Jesús, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne, o sea, su humanidad, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es importante que podamos entender de que Jesús es el Hijo de Dios. El Padre y el Hijo y Jesucristo no son la misma persona. Algunas personas han llegado a enseñar de que son la misma persona, pero que aquí, cuando Jesús vino como ser humano, entonces como que se separó del Padre y cuando volvió arriba al cielo, otra vez es el mismo, pero no son la misma persona. Son dos diferentes. Uno es el Padre y otro es el Hijo. Veamos la siguiente cita. La Iglesia Católica, bueno, enseña que el Padre y el Hijo son la misma persona. Por eso en el rezo dicen que hay muchos rezos a María, muchísimos rezos a María. Dice, el rezo reza Santa María, Madre de Dios. Pero realmente María no es la Madre de Dios, es la Madre de Jesús, del Hijo de Dios que vino aquí a la tierra, pero ellos por la creencia de que es lo mismo, entonces dicen Santa María, Madre de Dios, porque Jesús es Dios el Padre igual para ellos. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra y no lo que dice la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Veamos el siguiente versículo. Mateo 11:25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. ¿Qué dice Jesús? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Jesucristo orándole, hablándole al Padre. Uno en la tierra en ese momento y el otro en el cielo. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y ahora es. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán a quién? Al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Quién es el que busca que le adoren tales adoradores? El Padre. Siguiente, Apocalipsis 5:13. Apocalipsis 5:13 nos dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Uno, al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? El Padre. Por eso dice, al que está sentado en el trono y a quién más, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Muchas veces usted ve alguna imagen por ahí donde hay un trono donde se sienta el Padre y otro trono donde se sienta el Hijo, y en otras incluso hay tres tronos. Sin embargo, la Biblia nos habla de un trono donde se sienta el Padre y a su lado en ese trono se sienta el Hijo. Siguiente.
Apocalipsis 12:17, una cita muy conocida para nosotros. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la iglesia. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de quién? De Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, separados otra vez, el Padre y el Hijo, dos seres diferentes. Apocalipsis 14:1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían ¿cuál nombre? El nombre de él. ¿Quién es él? El de Jesucristo y el de su Padre escrito en su frente. Entonces tienen dos nombres, el nombre del Hijo y el nombre del Padre. Son dos personas diferentes. Apocalipsis 14:4. Estos, hablando de los 144,000, son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero Jesús por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Dios y el Cordero, el Padre y el Hijo. Siguiente, Apocalipsis 14:12, otra cita muy conocida. Aquí está la paciencia de quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No son los mandamientos de Dios, los mandamientos y la fe de Dios, porque son diferentes, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente nos recalca de dos personas diferentes. Apocalipsis 21, 22 y 23 nos dice, y no vi en ella templo, la ciudad santa, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. El Señor, el Padre y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera, el Padre y el Hijo nuevamente. Apocalipsis 22:3. No habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Dos seres diferentes, dos personas diferentes. ¿Quién era entonces, hermano y hermano? Veamos Dios para los diferentes apóstoles, en este caso Juan. Veamos lo que nos dice el apóstol Juan. Dice Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Y quién señaló a este? Dios el Padre. Entonces vemos que para Juan Dios es el Padre. Segunda Juan 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. ¿Quién era Dios entonces para el apóstol Pablo? Primera Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, el Padre y el Hijo. Claro, hermano, claro, muy claro está. Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesucristo? Dios el Padre. Está el Padre y está el Hijo. Al Padre se le llama Dios el Padre. Siguiente. Gálatas 1:3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios
Padre. Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. No es el mismo, son diferentes. Dios Padre. Y después no dice Dios el Hijo. Dice, como siempre lo podemos ver, el Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y estoy leyendo tal y como está ahí. Entonces no soy yo el que lo digo, sino que yo solamente leo lo que dice en la palabra. Usted puede buscarlo en su Biblia también. Segundo Timoteo 1:2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Tito 1:4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Quién era Dios para Jacob? Recuerden que Jacob es el que en la Biblia se le llama Santiago, pero el nombre de él era Jacob. Jacob nos dice, porque usted lee Santiago arriba en el título, pero cuando comienza a leer, dice Jacob, hermano, y comienza ahí a leer, pero dice Jacob. Santiago 1:21, que en realidad debería ser Jacob 1:21, pero bueno. Dice la religión pura y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta, etcétera, etcétera, pero Dios el Padre. ¿Quién era Dios para ellos? El Padre. El Padre era Dios. ¿Quién era para el apóstol Pedro? Dios. Seguimos. Primera Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Dios es el Padre es Dios. Segunda Pedro 1:17, pues cuando él recibió Jesús de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso pasó antes de la cena del Señor. Siguiente. ¿Quién era Dios para Judas? Este Judas no es Judas Iscariote. Este Judas era el hermano de Jacob. En otras palabras, el hermano de Jesús, porque Jacob, el que escribió la epístola, también era hermano de Jesús. Dice Judas 1:1, tampoco era Judas el otro apóstol, sino era el hermano de Jesús. Pero bueno, indiferentemente de quién era, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Quién era Dios para Jesús? Y aquí vamos un poquito más interesante. ¿Quién era Dios para el mismo Jesucristo? Juan 8:54 respondió Jesús y dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Vosotros son los fariseos, escribas, los líderes espirituales en ese momento, pero dice, mi Padre es el que me glorifica. ¿Quién era Dios para Jesús? El Padre. El Padre es Dios, Dios es el Padre. Juan 17 del 1 al 3. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les he dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me distes. Y esta es la vida eterna. ¿En qué consiste, hermano y hermana, la vida eterna?
en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Primero dice el Padre en el versículo 1. ¿Y quién es ese Padre para Jesús? En el versículo 3 dice el único Dios verdadero. Y después dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero cuando aquí habla del único Dios verdadero, se refiere al Padre. Léalo, hermano y hermana, en su Biblia, con calma, con tranquilidad. Juan 20:17 nos dice, Jesús le dijo, no me toques a María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién era el Padre para él? Era, dice, mi Dios, mi Padre, mi Dios. Hagámosle otra pregunta entonces a las Escrituras. ¿Jesucristo es Dios? Es la pregunta, porque hemos visto que el Padre es Dios y que la Biblia muchas veces dice Dios el Padre, nunca dice Dios el Hijo, tampoco dice Dios Espíritu Santo, nunca lo dice. Pero veamos si Jesucristo es Dios. Bueno, ya lo vimos ayer cuando dijimos que Jesucristo es Dios por naturaleza, por esencia, porque siendo el Hijo de Dios es igual a Dios. Pero leámoslo ahora en Hebreos, capítulo 1. Dice Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres son los ancestros, Abraham, Moisés, etcétera, etcétera. Por los profetas, en otro tiempo a los padres, más bien los descendientes, por medio de los profetas, Isaías, Jeremías. Bueno, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Quién constituyó a Jesús heredero de todo? El Padre. Dios dice, versículo 1, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, el cual es Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la gloria y la sustancia de Dios, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hablando de Jesús, más excelente nombre que los ángeles, porque Él es el Hijo. Y veamos el siguiente versículo. Versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál? Ninguno de los ángeles. Los ángeles fueron creados por Dios, igual que Adán que fue creado por Dios. Jesucristo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él, Jesús, me será hijo. Otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórele en todos los ángeles de Dios. ¿A quién se puede adorar? Solo a Dios. Jesucristo es Dios como su Padre, como Dios, porque tiene su misma sustancia y naturaleza. Y el Padre ordena que Él sea adorado por los ángeles y por todo ser creado. Entonces Jesús se puede adorar, porque es Dios, pero no es el Padre. Es Dios en naturaleza, en jerarquía. El Padre es mayor que Él y Jesucristo mismo lo dice. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Quién está hablando ahí? Ahí está hablando el Padre. ¿Y qué dice el Padre del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿De quién es tuyo? De Jesús, con óleo, alegría, más que tus compañeros. ¿Por qué Jesucristo debe ser adorado? Porque el Padre mandó, ordenó que sea adorado. Porque es el Hijo de Dios, es su misma sustancia, naturaleza y carácter, representa al Padre en la tierra.
y debe ser adorado. Pero Jesús no es el Padre. El Padre es el Padre y Jesús es el Hijo de Dios. Hebreos 1:10 sigue diciendo, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú, hablando de Jesús, eres el mismo, tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servirle a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿A quién dijo Dios, el Padre? Siéntate a mi diestra, solamente a Jesucristo. Entonces ya vemos que el Padre es Dios soberano, el único Dios, según palabras del mismo Jesús en Juan 17:3. Pero Jesucristo es Dios también, pero es el Hijo de Dios. No es Dios el Padre, sino el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en la naturaleza y el orden de jerarquía que ya lo acabo de decir, lo acabo de hablar. Jesucristo es Dios en naturaleza y esencia, porque es hijo, porque viene del Padre, porque sale del Padre, pero jerárquicamente el Padre es mayor, aunque los dos tienen la misma esencia y naturaleza. No es tan complicado de entender si podemos tenerle cuidado y deshacernos de esas cosas que hemos aprendido con el tiempo. ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Es la pregunta? Bueno, ¿qué nos dice la palabra? Primera Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Recuerde que la palabra Cristo habla de la naturaleza divina de Jesús y dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y vea lo que dice el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Qué tengo que hacer, hermano y hermana, para tener al Padre? Confesar al Hijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dijo el eunuco, como lo dijo Pedro. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Hechos 8:27, ya lo acabo de decir de memoria, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Bueno, como lo dije hace poquito, Cristo se refiere a la naturaleza divina, Jesús se refiere a la naturaleza humana. Por eso en la Biblia dice muchas veces Jesucristo. Sin embargo, en el griego y en los originales, la palabra va despegada. Cristo, Jesús o Jesús el Cristo, pero no Jesucristo. Sin embargo, las Biblias actuales siempre ponen la palabra junta para hacer un solo nombre, pero son dos palabras diferentes que se refieren a dos momentos diferentes, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por eso cuando dice Juan 20:31, lo leemos, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La versión King James, este mismo versículo también puede verlo en negrita donde dice, Jesus is the Christ o the Christ. Bueno, usted me entiende, pero dice despegado, despegado. Veamos otro ejemplo. Aquí vemos la palabra Jesucristo, más bien Jesús, el Cristo, en griego. Así viene en la Biblia en griego y viene despegado. Jesús tiene su numeración, Cristo tiene también su numeración porque vienen despegadas en la versión en griego. Siempre que viene Jesucristo o usted lee Jesucristo, en la versión en griego está Jesús, el Cristo o Cristo Jesús despegado. Otro ejemplo, Hechos 8:37, vemos al final que dice,
el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En la versión King James dice, I believe that Jesus Christ, o despegado, Jesús el Cristo. La Biblia Jubileo 2000, Jesús el Cristo. Las Sagradas Escrituras 1569, Jesús el Cristo. Despegado, porque uno se refiere a la naturaleza divina y Jesús a la naturaleza humana. Este ejemplo también, son muchos ejemplos, pero no vamos a tener tiempo para todos los ejemplos porque va a ser muy pesado el estudio. Está en 2 Corintios 1:19, donde dice al principio, solamente al principio me concentro, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido, etcétera, etcétera, dice el Hijo de Dios, Jesucristo. La Biblia Jubileo 2000 dice, porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. Sagradas Escrituras 1569, porque el Hijo de Dios, Jesús, el Cristo. La Biblia King James, for the Son of God, Jesus Christ, despegado. Jesucristo es entonces el Hijo de Dios. Continuamos. Primera Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión del eunuco, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Usted, hermano y hermana, cree que Jesucristo es el Hijo de Dios o cree que es el mismo Dios? ¿Qué es lo que creemos? Primera Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Mateo 16:13, eh, hablando de la confesión de Pedro en este caso. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de Dios, lo confiesa Pedro también. Juan 3:16, una de las citas más conocidas, y leemos el 17 y 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio Dios? A su hijo. Era hijo antes de que viniera a la tierra como ser humano. Claro, ya era hijo porque Dios dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Debemos de creer que Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Hechos 8:36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué le contestó el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es llamado siempre, o la mayoría de veces, por lo menos en la Biblia, el Hijo de Dios. Vea lo que dicen estos espíritus inmundos. Esos espíritus inmundos fueron ángeles en el cielo y ya conocían al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios era Hijo de Dios antes de que viniera a la tierra como ser humano, ya era el Hijo de Dios. Y los espíritus inmundos, Marcos 3:11, al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lucas 4:41, también salían demonios de muchos y dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era ¿quién? El Cristo. ¿Y que es Cristo? La naturaleza divina, antes de haber venido como ser humano. Juan 1:34 dice, yo le vi, hablando de Juan el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Maestro,
tú eres el Hijo de Dios. Juan 11:27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hechos 9:20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo, este era el Hijo de Dios. Hebreos 4:4, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Primera Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Quién fue el que vino? El Hijo de Dios. Primera Juan 4:15, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece, Dios más bien permanece en él y él en Dios. ¿Cómo permanece Dios? Si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. La confesión de Pedro, la confesión de Eunuco, la confesión de Natanael, la confesión de Pablo y la confesión de cada ser que ha aceptado a Jesucristo en este mundo. Primera Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, Primera Juan 5:10, en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y termino con esta cita. Esta cita, ahorita doy la cita. Pero dice, esa cita nos ubica en el tiempo de la creación y dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado. ¿Quiénes? El Padre y el Hijo. La creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas, llanuras y entre ellos ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas, flores y altos y majestuosos árboles de toda clase y muchísimo más grandes y hermosos que los de ahora. Un momentito. Que los de ahora. El aire era puro y saludable y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Está hablando de la creación y al principio nos dice, el Padre y el Hijo emprendieron la grandiosa y admirable obra. Y sigue diciendo la cita, después de crear la tierra, los animales y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito ya concebido antes de la caída de Satanás. Momento. Ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos, ¿quiénes? El Padre y el Hijo, en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces dijo Dios a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quiénes participaron en la creación? El Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Entonces, en la creación estaban ambos, el Padre y el Hijo. El Padre era Padre y el Hijo era Hijo. El Hijo era Hijo. Hemos llegado, hermano y hermana, al final de ese estudio. Y lo que queremos ver en ese estudio es que el Padre y el Hijo son diferentes seres, diferentes personas. Algunas personas creen que no son diferentes, sino que son la misma persona y que tomaron algunos rangos, algunas formas
porque era necesario para la salvación del hombre, pero que son el mismo. Pero la Biblia nos enseña que el Padre es Padre de Jesucristo desde la eternidad. Y existían el Padre y el Hijo, ambos. Por eso envió Dios a Jesucristo, su Hijo unigénito del mundo, para que podamos ser salvos por Él, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo dicen y como lo aceptan muchas personas. Pedro, el eunuco, Pablo, Natanael y todos los ejemplos que hemos visto. Debemos de aceptar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Dios le pueda bendecir, hermano y hermana, y los esperamos para el próximo tema que vamos a predicar muy pronto. Bendiciones.